pasar. Ahora, tú ponías sobre la mesa una sospecha. Tú dices, trataban de deslindarse de la detención. A mí me pareció que bordó en ese. El presidente ha tenido una cantidad de mensajes que pasan más allá de la amabilidad con los narcos. No le digan el señor Chapo, díganle Guzmán con sus hijos, las visitas a Badiraguato, las relaciones, las atenciones, los feliciten las elecciones. Hay un término de relación del presidente y que en mi opinión es el reflejo de un pacto. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y lo ha dicho a Anabel. Y ahora resulta que el presidente dice, cada vez que yo digo algo que le molesta a Carioto, me interrumpe. ¿No? Ese es el reflejo de que por ahí va bien la cosa. ¿Tú crees que hubo un intento de deslinde público para que llegara a oídos de los líderes del cártel de Sinaloa? Sí, claro que sí. Los han dejado hacer y pasar. Esa es la verdad de las cosas. A ver, 50 segundos antes del corte, ¿qué dices, César? Ha sido el discurso, y por eso hicieron un hashtag de narcopresidente y narcocandidata. Bueno, pues ese discurso no se lo compró la sociedad, no se los creyó. Y siguen en eso, pues que sigan en eso, que sigan otros 6 años en eso. Bueno, a ver en qué acaba la oposición en este país mientras sigan siendo tan mentirosos y tan cínicos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te agradezco que nos acompañes en esta nueva información. También te agradezco ese buen like que nos dejas, ya que esto nos ayuda a llevarle esta información a cada vez más mexicanos. Es lunes 29 de julio del 2024. Estamos arrancando la semana y vámonos con la información porque el día de hoy se despejan muchas dudas acerca de este tema de la detención del Mayo y del hijo de El Chapo. Y es que el día de hoy en la conferencia Rosa Isela Rodríguez da un avance de toda esta información, de toda esta especulación que ha habido sobre esta detención. Y vamos a escuchar con lo que dijo Rosa Isela Rodríguez porque el día de hoy se confirma algo. Y es que el Chapito se entregó, pero llevó secuestrado al Mayo hacia Estados Unidos para entregarlo. ¿Cómo y por qué? ¿Cuál fue el motivo? Pues el motivo fue negociar una menor condena. Esto es lo que se da a conocer. Pero antes de pasar a escuchar esta información, fíjense, yo les quiero mostrar una entrevista, debate que se dio con Azucena Uresti entre Emilio Álvarez y Casa y el senador César Cravioto. Pues fíjense, resulta que ahora la oposición está diciendo que cuando el presidente aclaró que el gobierno de México no había participado en la detención del Mayo, dice Icaza, se está disculpando con el crimen organizado, les está aclarando que él no tuvo nada que ver para que no la vayan a agarrar contra él. Esto es lo que dice Icaza. Lo que en todo este tema, lo que nos queda claro es que la oposición no va a cambiar. La oposición sigue en ese mismo tema, incluso al ver que no les funciona este hashtag de narcopresidente, narcocandidata, pues siguen en lo mismo, diciendo que el gobierno de México, el presidente, está sirviendo al crimen organizado. Vamos a escuchar primero que nada este debate que se da porque estuvo buenísimo y después vamos a escuchar la información que nos da Rosa Isela Rodríguez. Vamos a escucharlos. Está muy caliente del Mayo y lo que muchos han interpretado, a ver, César, como una falta de inteligencia del gobierno mexicano, una falta de actuación del gobierno mexicano que habría quedado desnudo ante la detención del Mayo en Estados Unidos y que el viernes habían prácticamente nada. ¿Qué dice, senador? No, bueno, primero creo que todos los mexicanos debemos de estar contentos porque personas que no ayudan a la paz en el país están detenidas. Creo que toda la información que se ha ido dando y que se seguirá dando va a ir aclarando cómo estuvo la situación. Hoy, insisto, me parece que 2 personajes que no le hacen bien al país hoy están detenidos y eso debe ser lo relevante, lo importante y vuelvo a insistir, en próximos días se va a seguir conociendo información hasta para que todos sepamos. ¿Pero no sería importantísimo que el gobierno mexicano hubiese estado enterado? Bueno, es que, insisto, todavía no hay toda la información, hay muchas versiones. Pero Rosa Isela Rodríguez dijo el viernes que no sabían, pero nada. Bueno, yo creo que de un momento a otro, de unas horas a otro, en un tema tan complejo, no dio a conocer información, tal vez falta más información que debamos conocer todas y todos, pero vuelvo a insistir, lo importante es que están detenidos 2 personas que no le hacen bien al país. ¿Cómo ve, senador Emilio Álvarez Casa? Mira, déjame decir 3 ideas. La primera, que bueno que haya una acción de justicia en contra de quienes generan una amenaza mayor a la vida pública de México. Uh-huh. El Mayo nunca había pisado una cárcel, nunca había sido detenido, ¿no? Yo creo que, por supuesto, eso es un hecho a subrayar. Qué bueno que hay una acción de la justicia. Qué lástima que es otra vez Estados Unidos, ¿no? Los logros de la justicia espectacular de este gobierno se hacen en Estados Unidos. Bien García Luna o bien el exfiscal
de Nayarit, o bien Cienfuegos, que acá lo protegieron, el ex secretario de la Defensa, allá lo detuvieron, aquí lo soltaron en 15 minutos, y ahora el Mayo y el Chapito. Y me parece entonces que sí hay que reflexionar, porque resulta que el Mayo no tenía ni siquiera una orden de aprehensión en México. No, eso se Según sabe. Rosa Isela dice que hay 4 órdenes de aprehensión bueno. de la Fiscalía General de la Bueno, República. corrijo, yo el dato que tenía distinto, me quedo con el tuyo, pero creo que lo sustantivo es entonces que los casos espectaculares de justicia son en Estados Unidos o en justicia internacional. Y tercero, a mí sí me llamó poderosísimamente la atención que en la presentación que hizo el viernes tanto la secretaria del ramo como el presidente es que no sabía nada. Es un tema que requiere una cooperación muy estrecha en materia de seguridad, y sí es sorprendente que el presidente o la secretaria salgan así que no sabían. En algún momento pareciera que bordearon un deslinde, ¿eh? No fuimos nosotros. Me llamó poderosamente la atención. Me llamó poderosamente la atención. ¿Como disculpándose ante quién? Sí. ¿Deslindándose ante quién? Mira, llamó poderosamente la atención que el presidente diera los nombres de quienes operaron los vuelos, de los controladores, que además de no todo son. eso, que además no son, se equivocaron del nombre del piloto en Estados Unidos. Ya salió el empresario de Estados Unidos a decir, oigan, no soy yo. Entonces, ese tipo de circunstancias me parecen muy peligrosas. No veo la necesidad de esos nombres, y además malos. Eso fue tremendamente equivocado. Creo que coincidirás, César Cravioto, dar un nombre de un gestor del vuelo, que es un nombre que ya no voy a repetir, y otro de Parker, un empresario estadounidense que dicen era el piloto de la aeronave, de una Cessna, que además no era Cessna, era otro tipo de aeronave, y que ahora el piloto dice, el empresario, pues tengo miedo de volver a México. Claro. No voy a denunciar al gobierno mexicano, pero por favor aclaren la situación en Palacio Nacional. Eso fue un error, ¿no? Por eso yo creo que tiene que seguirse dando información y va a salir a la luz pues cómo fue todo el proceso. Pero lo que pasa es que luego la oposición se quedó muy ¿qué término usaré? En este estilo muy de Calderón, de hacer detenciones espectaculares y fanfarronadas de que encima de la ley nadie y vamos a acabar con los narcos. Y este gobierno ha sido mucho más prudente, más efectivo y más... ¿Pero más efectivo en qué sentido? Más efectivo en seguir avanzando en la paz en el país, en seguir avanzando en pacificar México, que es lo que queremos las y los mexicanos. Todavía falta mucho, pero mira, hay razones de Estado que tienen que ser prudentes. Y Híjole, hay no sé. otros pero a mí no me toca, te toca. Hay otros que no fueron prudentes, y mira qué situación pusieron al país. Entonces yo creo que es mejor la prudencia. ¿Pero prudente es no detener o no perseguir a un líder como el Mayo? No hay esa lógica que nos ha querido imponer la oposición estos 6 años de que no se ha perseguido al narco. Claro que se ha perseguido al narco, se han detenido a muchos narcotraficantes. Bueno, pues ahorita dabas una información sobre el asesinato de una de las personas más importantes de la policía en la Ciudad de México. Pues no lo asesinaron por convalidar al crimen organizado, sino por combatir al crimen organizado. Entonces, ha sido un gobierno que ha estado combatiendo al crimen organizado, que ha estado teniendo resultados en ese combate al crimen organizado, con otro estilo, claro, con otro estilo. Aquí no va a haber fanfarronerías, aquí no va a haber exabruptos de vamos a acabar con todos, vamos a perseguir, o la guerra contra el narco, que a México solo le sirvió para generar un clima terrible de violencia en el país, que hoy ha ido poco a poco bajando. Bien. Ese terrible clima de violencia, que todavía nos falta mucho, por supuesto, pero no vamos a entrar en esas... A ver, está hablando ya la secretaria Rosa Isela Rodríguez, ahora vamos a ir con ella, pero quiero escuchar antes si coincides, Emilio Álvarez y Casa, con lo que dice el senador Cravioto. No, por supuesto que no. O sea, los resultados hablan por sí mismos. Este es el sexenio con más homicidios violentos, este es el sexenio con más personas desaparecidas. La política pública en realidad es un fracaso. Y pues mira, espectacular o no, lo que se necesita es detener las cabecillas y las estructuras. Y eso no ha pasado. En realidad, por ejemplo, toda la operación para detectar la estructura financiera, la UIF, lo utilizan para perseguir a la oposición amedrentar a empresarios, no para detener las extorsiones o detener los miles de millones. Y ves a los titulares en la conferencia de prensa dando información ilegalmente sobre periodistas y no sobre narcotraficantes. Ves las estructuras de seguridad y en realidad lo que ha habido un control del territorio cada vez mayor. Y las detenciones en este caso, perdón, pero espectaculares o no, es si cuenta el fenómeno de detener a los capos y las estructuras. Eso no ha pasado. En este sexenio lo que ha pasado es el mayor liberalismo. Dejar hacer, dejar pasar. Hubo una detención del Marro, del cártel de Santa Rosa de Lima, de una de las cabezas de un cártel. Sí, ha habido esos casos, pero esencialmente la política ha sido dejar hacer, dejar pasar. Ahora, tú ponías sobre la mesa una sospecha.
Tú dices, trataban Sí, de deslindarse de la detención. A mí me pareció que bordó en ese. El presidente ha tenido una cantidad de mensajes que pasan más allá de la amabilidad con los narcos. No le digan el señor Chapo, díganle Guzmán con sus hijos, las visitas a Badiraguato, las relaciones, las atenciones, los felicitan las elecciones. Hay un término de relación del presidente y que en mi opinión es el reflejo de un pacto. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y lo he dicho a Anabel. Y ahora resulta que el presidente dice, Emilio, cada vez que yo digo algo que le molesta a Carioto, me interrumpe. ¿No? Ese es el reflejo de que por ahí va bien la cosa. ¿Tú crees que hubo un intento de deslinde público para que llegara a oídos de los líderes del cártel de Sinaloa? Sí, claro que sí. Los han dejado hacer y pasar. Esa es la verdad de las cosas. A ver, 50 segundos antes del corte, ¿qué dices, ha César? sido el discurso y por eso hicieron un hashtag de narcopresidente y narcocandidata. Bueno, pues ese discurso no se lo compró la sociedad, no se los creyó y siguen en eso. Pues que sigan en eso, que sigan otros 6 años en eso. Bueno, a ver en qué acaba la oposición en este país mientras sigan siendo tan mentirosos y tan cínicos. El único narco que tuvo que ver, el único gobierno que tuvo que ver con el narco es el de Calderón, es el que ellos definen, es el que ellos quisieran que regresara. Y ahí está García Luna. Ese es el único gobierno que ha tenido pacto con el narco y está comprobado. ¿Con qué cártel? Pues con varios, sobre todo con el de Sinaloa, ¿no? Pues no está ahí García Luna en Nueva York. Bueno. Pues fíjense nada más esto que dice Emilio Álvarez y Casa. Y ahí también, pues Azucena Uresti ayudándose a, pues este tema de que AMLO se está disculpando. Ahora bien, vamos a escuchar la información que nos da el día de hoy Rosa Isela Rodríguez desde la conferencia, porque pues esto que nos dicen el día de hoy, pues ya empieza a aclarar, pues ya muchas dudas. Vamos rápidamente a escuchar el reporte que nos tiene el día de hoy Rosa Isela Rodríguez. Sobre el seguimiento a la notificación de que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, líderes del cártel de Sinaloa, habían arribado al aeropuerto de Santa Teresa en Estados Unidos y capturados al descender del avión en el que viajaron, el gobierno de México solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos un informe oficial de las conductas en territorio mexicano, así como planes de vuelo y circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada hecho. Al respecto, las autoridades estadounidenses, a través de su embajada en México, dieron respuesta el sábado 27 de julio a la información solicitada por la Fiscalía General de la República, señalando lo siguiente. 1. Las fuerzas del orden de Estados Unidos fueron informadas en varias ocasiones previas que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse ante las autoridades estadounidenses. Sin embargo, nunca había concretado dicha intención. 2. Las fuerzas del orden estadounidenses fueron informadas aproximadamente a las 10:30 horas del jueves 25 de julio de 2024 que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse al entrar a territorio estadounidense en un vuelo privado ese día. 3. Aproximadamente a las 2:35 de la tarde, las autoridades del orden público estadounidenses fueron informadas que Joaquín Guzmán López estaba volando hacia los Estados Unidos en un avión que había despegado de México y que era su intención volar a los Estados Unidos para rendirse. Las autoridades del orden público estadounidense no tuvieron un aviso previo de este vuelo y no tuvieron confirmación independiente de que Joaquín Guzmán López efectivamente estuviera en el vuelo. 4. Las autoridades del orden público estadounidenses fueron informadas aproximadamente a las 2:40 p.m., una vez que el avión estaba en el aire, que Ismael Zambada García podría estar también en la aeronave. Las autoridades del orden público estadounidenses no tenían confirmación independiente alguna que Ismael Zambada García estuviera efectivamente en el vuelo. 5. El vuelo desde México aterrizó en los Estados Unidos en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, aproximadamente a las 4:24 p.m. Este aeropuerto está justo a las afueras del Paso, Texas. El vuelo en sí no fue planeado por agencia gubernamental estadounidense alguna. 6. Una vez alertados después de que el avión despegó, como se mencionó anteriormente, las autoridades del orden público estadounidenses llegaron a la aeronave una vez habiendo aterrizado en el aeropuerto de Santa Teresa
El avión tenía 2 pasajeros. Las autoridades del orden público estadounidenses detuvieron a los 2 pasajeros cuando bajaron del avión. 7. El gobierno mexicano fue notificado en cuanto se confirmó que tanto Joaquín Guzmán López como Ismael Zambada García eran los 2 pasajeros en la aeronave. En particular, una vez confirmada su identidad, el personal de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México se comunicó inmediatamente con autoridades del Gobierno de México y se enviaron fotografías de los sospechosos a los integrantes del Gabinete de Seguridad, con quien se tiene una colaboración regular. Cierro comillas. Sobre el seguimiento de los hechos, se informa también que la Fiscalía General de la República abrió la carpeta federal 1882/24 en el estado de Sonora por los delitos que pudieran haber ocurrido, iniciándose también todas las acciones y diligencias ministeriales, policíacas y periciales que el caso amerite, incluyendo el origen y destino en la aeronave en la que viajaron a Estados Unidos. Dentro de la investigación se contempla obtener las declaraciones de los abogados y testigos de los hechos. Reiterar que el Gabinete de Seguridad encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador dará seguimiento a las investigaciones hasta que se esclarezca el desarrollo de los hechos en los que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses y en cuya acción no participó el Gobierno de México. De todas maneras, sobre este asunto continuaremos informando al pueblo de México con apego a la verdad, sin ocultar absolutamente nada. Gracias, presidente. Ya, bastante información, pero muy buena, ¿eh? Toda. Pues fíjense, esto es lo que informa Rosa Isela Rodríguez el día de hoy en la conferencia. Esto es lo que se está dando a conocer. En realidad, las autoridades de Estados Unidos ni siquiera sabían que iba El Mayo Zambada. Esto lo utilizó pues el Chapillo como pues moneda de cambio seguramente para reducir su condena. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.